Me amenazaron con dejarme en la calle si no le daba el crédito de mi tesis a mi hermano. Fingí aceptar su cheque. Pero cuando llegó la carta del consejo médico, mi madre gritó, ¿qué hiciste? Yo solo tomé mi maleta y cerré la puerta. El olor a romeritos con mole y bacalao a la vizcaína inundaba la planta baja de la casa en Polanco, mezclándose con el aroma más sutil, pero inconfundible, de los pinos naturales importados que mis padres insistían en comprar cada año. Eran las 7 de la tarde del 24 de diciembre. Mientras el resto de la Ciudad de México se preparaba para abrazar a sus seres queridos, yo estaba de pie frente al fregadero de la cocina, con las manos sumergidas en agua caliente y espuma, librando una batalla perdida contra una mancha de grasa en una copa de cristal de Baccarat. Mis nudillos estaban rojos y agrietados. No por el jabón de platos, sino por el etanol y los reactivos con los que trabajaba 10 horas al día en el laboratorio de la UNAM. El ardor era un recordatorio constante de mi realidad. Era una candidata a doctora en biotecnología, una de las mentes más prometedoras de mi generación según mis profesores suecos, pero en esta casa, bajo este techo de vigas de madera falsa y candelabros ostentosos, no era más que Xiomara, la hija que servía para lavar lo que la empleada doméstica no había tenido tiempo de terminar antes de irse con su propia familia. Xiomara, por el amor de Dios, ¿todavía sigues con eso? La voz de mi madre, Lucía, cortó el aire como un cuchillo de mantequilla mal afilado. Entró en la cocina haciendo repiquetear sus tacones sobre el mármol. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que resaltaba sus ojos, esos mismos ojos que me miraban con una mezcla de impaciencia y desdén. No me preguntó si estaba cansada. No me preguntó cómo había ido mi defensa de tesis preliminar la semana pasada. Ya casi termino, mamá, murmuré, sin levantar la vista. Sabía que si la miraba a los ojos, vería mi propio reflejo desaliñado y sentiría esa punzada familiar de insuficiencia. Pues date prisa. El licenciado Vargas y su esposa llegan en 20 minutos. Y mírate, se acercó y tiró de la tela de mi blusa, una prenda sencilla de algodón que había comprado en oferta. Pareces una pordiosera, Xiomara. ¿No tienes nada mejor? Es Nochebuena. La gente va a pensar que no te damos ni para ropa. Es lo que uso para trabajar, mamá. Vengo directo del laboratorio. El laboratorio, suspiró, un sonido teatral que había perfeccionado a lo largo de los años. Siempre con tus excusas. Mira, ten. Me lanzó un delantal blanco, inmaculado, con bordados navideños. Ponte esto encima. Y cuando termines, sube y cámbiate. No quiero que salgas a saludar así. Tu hermano ya está listo y se ve impecable. No lo avergüences. Sí, mamá. La palabra salió automática, condicionada por 26 años de sumisión. Mi madre se giró para revisar el pavó en el horno, tarareando un villancico, completamente ajena al hecho de que su hija estaba conteniendo las lágrimas de rabia sobre el fregadero. Desde la sala de estar, se escuchaba la risa de mi padre, Héctor, resonando fuerte y segura. Estaba brindando con alguien. Probablemente con Rogelio. Siempre brindaban antes de que llegaran los invitados, una especie de ritual de hombres exitosos del que yo estaba excluida. Me sequé las manos en el trapo sucio, sintiendo la aspereza de la tela contra mi piel sensible. Miré a través de la puerta batiente de la cocina. Ahí estaban. Mi padre, con su traje gris hecho a medida, sostenía un vaso de whisky de Malta. Y frente a él, Rogelio. Mi hermano mayor. El niño de oro. A sus 30 años, Rogelio tenía el tipo de belleza fácil que el dinero puede pulir, dientes blanqueados, cabello perfectamente peinado con gel caro, y un reloj Tag Heuer en la muñeca que costaba más que mi matrícula de maestría completa. Rogelio estaba contando una historia, gesticulando ampliamente. Y entonces le dije al jefe de residentes, mira, si no sabes intubar, déjame a mí. Y pum, a la primera, papá. El tipo se quedó callado. Papá soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda. Ese es mi hijo. Carácter, carajo. Eso es lo que se necesita en la medicina. No como esos ratones de biblioteca que no saben ni agarrar un bisturí.
Sentí un nudo en el estómago. Sabía que Rogelio estaba mintiendo. Rogelio no sabía intubar a la primera. Rogelio había reprobado anatomía y 2 veces. Rogelio me había llamado llorando hace 3 meses, borracho, porque tenía miedo de matar a alguien en su guardia. Pero ahí estaba, reescribiendo la historia, y mi padre se la tragaba entera porque era la historia que quería escuchar. Regresé a las copas. El agua se había enfriado, dejando una película de grasa flotando en la superficie. Metí las manos de nuevo en esa suciedad tibia. Así era mi vida aquí, limpiando la suciedad para que ellos pudieran brillar. En la UNAM, yo manejaba secuencias de ADN y discutía sobre proteínas recombinantes con doctores europeos. Aquí, yo era la chica que lavaba las copas para que el gran doctor pudiera beber su whisky. Pero esta noche había algo diferente en el aire. No era solo la tristeza habitual. Era una tensión eléctrica, una premonición. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un correo electrónico. No me atreví a sacarlo con las manos mojadas, pero mi corazón dio un vuelco. Sabía qué correo era. Lo había estado esperando durante meses. Xiomara. Gritó mi padre desde la sala. Tráenos hielo. Rápido. Cerré los ojos, respiré hondo, y tomé la cubeta de hielo. Aguanta, me dije a mí misma. Solo unas horas más. Solo aguanta esta cena. No sabía que lo que estaba a punto de suceder en esa mesa no solo pondría a prueba mi paciencia, sino que cambiaría el destino de esta familia para siempre. Salí de la cocina con la cubeta de hielo plateada, sintiendo el frío del metal contra mis dedos calientes. La sala estaba decorada con un gusto exquisito pero excesivo, típico de mi madre: guirnaldas doradas, esferas de cristal soplado y un nacimiento de porcelana Yadro que ocupaba media mesa lateral. Todo gritaba estatus, todo gritaba, somos una familia perfecta. Rogelio me vio acercarme y su sonrisa se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. Había una frialdad en su mirada, una especie de advertencia velada. Ah, ahí está la Cenicienta, exclamó, tomando un hielo con las pinzas sin darme las gracias. Oye, hermanita, ¿te llegaron mis correos? Necesito que me revises esa bibliografía para el lunes. Ya sabes, cosas de doctores, no tengo tiempo para el papeleo aburrido. Estoy ocupada con mi propia tesis, Rogelio, respondí en voz baja, dejando la cubeta en la mesa de centro. Siempre tan egoísta, intervino mi padre, agitando su vaso para que el hielo tintineara. Tu hermano está salvando vidas, Xiomara. Lo menos que puedes hacer es ayudarle con la talacha administrativa. Tú eres buena para estar sentada leyendo, él es hombre de acción. Me mordí la lengua. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Hombre de acción. La memoria me golpeó como una bofetada, arrastrándome a un recuerdo de hace 14 años. Tenía 12 años. Había ahorrado cada peso que mis abuelos me daban a escondidas para comprar un microscopio semiprofesional que vi en una tienda del centro. Cuando finalmente reuní el dinero, mi padre me dijo que era una tontería, que las niñas se aburren de la ciencia en 2 semanas. Esa misma Navidad, Rogelio, que había reprobado matemáticas, recibió la consola de videojuegos más nueva y una televisión para su cuarto. Tu hermano necesita distraerse, el estrés escolar es muy fuerte para los varones, había dicho mi madre mientras yo miraba mi pequeño microscopio de juguete, de esos de plástico barato que apenas se enfocaban. Pero el recuerdo más doloroso, el que realmente definió mi lugar en esta jerarquía, ocurrió hace 4 años. Yo acababa de ser aceptada en la maestría de la UNAM, una de las más competitivas del país. Necesitaba transporte. El campus estaba al sur de la ciudad, a 2 horas en transporte público desde nuestra casa. Rogelio, por otro lado, acababa de chocar su jeta por conducir ebrio después de una fiesta en Acapulco. Papá, por favor, había suplicado yo en la mesa del desayuno. Solo necesito un auto pequeño, usado. El transporte es peligroso a las 10 de la noche. No hay liquidez ahorita, mija, respondió mi padre sin levantar la vista del periódico. El negocio está apretado.
Vas a tener que echarle ganas en el Metrobús. Sirve que te curtes, el transporte público forja carácter. 2 semanas después, un BMW Serie 3 nuevo apareció en la cochera. Era para Rogelio. Es por seguridad, justificó mi madre, acariciando el cofre del auto como si fuera una mascota. Tu hermano tiene guardias en el hospital, sale muy cansado. No podemos arriesgar a que se duerma al volante en un coche viejo. Además, la imagen cuenta mucho para un médico. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. No por el coche, sino por el mensaje, la comodidad de Rogelio valía más que mi seguridad. Su imagen valía más que mi esfuerzo. Yo me pasaba 4 horas diarias en autobuses abarrotados, agarrando mi mochila contra el pecho para que no me robaran la laptop, mientras él llegaba a sus clases en asientos de piel con aire acondicionado. Regresé al presente. Rogelio estaba ajustándose el nudo de su corbata de seda Hermès. Por cierto, Xiomara, dijo, bajando la voz para que papá no oyera, acercándose a mí con ese olor empalagoso a loción cara y alcohol. El licenciado Vargas va a hablar de mi artículo hoy. Solo, no pongas esa cara de muerta que pones siempre. Sonríe. Asiente. No arruines mi momento. ¿Tu artículo? Pregunté, sintiendo un escalofrío. ¿Cuál artículo? Ya sabes, el de la investigación. Ese en el que me ayudaste, hizo comillas con los dedos. Va a salir en la Gaceta Médica. Es un gran paso para mi residencia. Mi corazón se detuvo un segundo. Rogelio, ese es mi trabajo. Son mis datos. Te los mostré para pedirte una opinión clínica, no para que los usaras. Él soltó una risita seca, una que me heló la sangre. Ay, por favor. Tú eres bióloga, o tecnóloga, o lo que sea. Nadie lee lo que escriben ustedes. Pero si lo firma el doctor Rogelio Salazar, eso tiene peso. Además, somos familia. Lo que es tuyo es mío. ¿No te enseñaron a compartir en el kinder? Quise gritar. Quise romperle la copa de whisky en la cabeza. Pero años de condicionamiento me mantuvieron inmóvil. Él sabía que yo no haría una escena. Él contaba con mi silencio. Mi silencio era el cimiento sobre el que había construido su carrera mediocre. No te atrevas, susurré, temblando. Cuidado, hermanita, susurró él de vuelta, su rostro transformándose en una máscara de crueldad. No querrás amargarle la Navidad a mamá. ¿Sabes cómo se pone cuando la decepcionas? Y papá, bueno, papá tiene la chequera para tu último semestre, ¿verdad? Sería una lástima que se le olvidara firmar el cheque porque tú estás de histérica. Me guiñó un ojo y se alejó hacia la puerta cuando sonó el timbre. Llegaron los Vargas. Anunció mi madre, bajando las escaleras como una reina de telenovela. Xiomara, abre la puerta. Y sonríe, carajo. Caminé hacia la puerta de roble macizo. Mis piernas pesaban como plomo. Cada paso era un esfuerzo titánico. Abrí la puerta y recibí al licenciado Vargas y a su esposa con la sonrisa más falsa de mi vida. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. O tal vez, por primera vez en 26 años, algo se estaba despertando. Rogelio había cruzado una línea. No era solo un coche o un juguete. Era mi mente. Era mi trabajo. Era mi vida. Y él planeaba robarla frente a todos mientras yo servía la cena. La cena transcurrió en una neblina surrealista. Nos sentamos en el comedor principal, bajo la lámpara de araña que proyectaba sombras danzantes sobre el mantel de lino blanco. Los cubiertos de plata chocaban contra la porcelana, un sonido que siempre asociaba con la tensión, no con la celebración. Serví el vino. Serví la crema de nuez. Serví el pavó. Mi madre no dejó de darme instrucciones sutiles con la mirada: sirve a la derecha, limpia esa gota, no hagas ruido. Me sentía invisible, una fantasma en mi propia casa, solo materializándome cuando alguien necesitaba sal o más pan. El licenciado Vargas, un hombre corpulento con cara de bulldog y un traje que costaba más que mi salario anual de becaria,
comía con entusiasmo voraz. Héctor, este bacalao está sublime, dijo con la boca medio llena. Tienes una cocinera maravillosa. Es receta de la abuela, pero Xiomara ayudó un poco, dijo mi madre rápidamente, minimizando mi esfuerzo de 6 horas en la cocina. Pero hablemos de cosas importantes. Rogelio, hijo, te veo muy repuesto. La vida de hospital te sienta bien. Rogelio se limpió la boca con la servilleta de tela, adoptando esa postura de modestia ensayada que me daba náuseas. Se hace lo que se puede, licenciado. Es duro, guardias de 36 horas, salvar vidas, ya sabe, el sacrificio. El sacrificio, sí, asintió Vargas, dejando su copa. Precisamente de eso quería hablar. Vargas se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. El sonido agudo cortó las conversaciones cruzadas. Todos guardaron silencio. Mi padre miraba a Vargas con expectación, mi madre con orgullo desmedido. Yo sentía un sudor frío recorriéndome la espalda. Quiero proponer un brindis, comenzó Vargas, su voz resonando en el comedor. En mi bufete representamos a muchos médicos, pero pocos tienen el talento y la visión que he visto en este joven. Puso una mano pesada sobre el hombro de Rogelio. Rogelio bajó la mirada, sonriendo humildemente. Héctor, Lucía, deben estar muy orgullosos. He leído el borrador del artículo que Rogelio va a publicar el próximo mes en la Revista Nacional de Medicina Interna. Mis manos, que descansaban sobre mi regazo, se cerraron en puños tan fuertes que las uñas se clavaron en mis palmas. Es revolucionario, continuó Vargas. El impacto de las enzimas proteolíticas modificadas en la reducción de tumores hepáticos. Brillante. La forma en que analiza los datos de los pacientes, la metodología. Es nivel de premio nacional. Salud por el futuro jefe de oncología, el doctor Rogelio Salazar. Salud. Gritaron mis padres al unísono, radiantes. El mundo se detuvo. El sonido de las copas chocando sonó lejano, como si estuviera bajo el agua. Cáncer hepático. Enzimas proteolíticas. No era solo una idea. No era solo un concepto. Vargas había citado el título exacto de mi tesis de maestría. Palabra por palabra. Una tesis en la que llevaba trabajando 3 años, noches sin dormir, fines de semana encerrada en el laboratorio mientras ellos se iban a Cuernavaca. Los datos que Rogelio había pedido ver no eran para entender. Eran para copiar. No, peor que copiar. Había tomado mis datos crudos, mis conclusiones, y los había presentado como suyos. ¿Xiomara? La voz de mi tía Remedios, la única persona en esa mesa que alguna vez me había mirado de verdad, sonó a mi izquierda. ¿Estás bien, mi hija? Estás pálida. Es maravilloso, hijo. Exclamó mi madre, ignorándome por completo, levantándose para besar a Rogelio en la mejilla. Siempre supe que tenías un don. Gracias, mamá. Fue una inspiración repentina. Trabajé muy duro en esos modelos estadísticos, dijo Rogelio, y luego tuvo la audacia de mirarme directamente a los ojos desde el otro lado de la mesa. Sus ojos brillaban con malicia. Me estaba retando. Me estaba diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Arruinar la fiesta? ¿Quién te va a creer? El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un estrépito metálico que hizo que todos voltearan. Perdón, susurré. Mi voz sonaba extraña, hueca. Ten cuidado, Xiomara, reprochó mi padre, frunciendo el ceño. Esa vajilla es importada. No seas torpe. Héctor, déjala, dijo la tía Remedios, frunciendo el ceño. ¿No oyeron lo que dijo el licenciado? Ese tema. Xiomara, ¿no es eso lo que tú estabas estudiando en la UNAM el año pasado? Recuerdo que me contaste de las enzimas. El silencio que siguió fue denso, pesado. Rogelio se puso rígido. Mi madre soltó una risa nerviosa. Ay, Remedios, por favor. Xiomara es técnica. Ella ayuda en el laboratorio,
lava los tubos, hace los conteos. Pero la interpretación médica, la ciencia real, eso es cosa de doctores. Rogelio probablemente le explicó el tema y ella se confundió pensando que era suyo. Ya sabes cómo es, siempre queriendo sentirse parte de algo. Miré a mi madre. ¿Realmente lo creía? ¿O necesitaba creerlo tanto que estaba dispuesta a anular mi existencia intelectual para mantener su fantasía? Claro, dije, sintiendo como algo moría dentro de mí. La última brasa de esperanza de ser vista por ellos se apagó. Solo soy la técnica. Rogelio soltó el aire, aliviado. Sonrió y levantó su copa hacia mí. Gracias por el apoyo, hermanita. En ese momento, mientras veía el líquido ámbar en su copa, lo decidí. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a volcar la mesa. Iba a destruirlos. La cena terminó entre puros y licores digestivos. Yo recogí los platos, soportando las miradas de lástima de la tía Remedios y la indiferencia del resto. Cuando el último plato estuvo en el lavavajillas, mi padre apareció en el umbral de la cocina. No sonreía. A mi oficina. Ahora. Me sequé las manos y lo seguí. El despacho de mi padre era un santuario a su ego, trofeos de golf, fotos con políticos locales, y estanterías llenas de libros que nunca leía encuadernados en piel. Mi madre ya estaba ahí, sentada en uno de los sillones de cuero, con una copa de jerez en la mano. Rogelio estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, dándome la espalda. Papá se sentó detrás de su enorme escritorio de caoba y entrelazó los dedos. Xiomara, tenemos que hablar de tu actitud durante la cena. ¿Mi actitud? Pregunté, incrédula. Papá, Rogelio robó mi tesis. El licenciado Vargas estaba describiendo mi trabajo. Mis gráficas. Mis conclusiones. No seas dramática, intervino mi madre. Tu hermano se inspiró en tus notas, sí. Él nos lo dijo. Pero él le dio el enfoque clínico. Tú estudias células en un tubo de ensayo, él trata pacientes. Su trabajo es más relevante. Es plagio. Alcé la voz, algo que rara vez hacía. Es ilegal. Si la universidad se entera. Nadie se va a enterar. Bramó mi padre, golpeando el escritorio con la palma de la mano. A menos que tú abras la boca. Se hizo un silencio tenso. Rogelio se giró lentamente, con una expresión de víctima ensayada. Xiomara, yo solo trato de salir adelante. Sabes que la residencia es difícil. Necesitaba una publicación fuerte para asegurar mi plaza. ¿No puedes hacer esto por mí? Soy tu hermano. La familia se ayuda. Ayudar no es dejar que te apropies de 3 años de mi vida, repliqué, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. Ese artículo es mi boleto para el doctorado. Mi padre abrió un cajón y sacó 2 cosas, un documento impreso y una chequera. Vamos a ser prácticos, dijo, usando su tono de hombre de negocios. Rogelio ya envió el artículo. No se puede retirar sin causar un escándalo que mancharía nuestro apellido. Tú no quieres eso, ¿verdad? Deslizó el documento hacia mí. Esto es una carta de cesión de derechos y colaboración. Básicamente dice que tú actuaste como asistente de investigación bajo la supervisión de Rogelio y que le cedes la autoría principal. Miré el papel como si fuera radiactivo. No voy a firmar eso. Si no lo firmas, dijo mi madre, con una voz suave pero letal, entonces supongo que no valoras el apoyo que te damos. ¿Qué apoyo? Pregunté. Yo trabajo doble turno para mis gastos. La matrícula del último semestre de tu maestría. La titulación. Los trámites, enumeró mi padre. Son 50,000 pesos, Xiomara. Sé que no los tienes. El vencimiento es el 2 de enero. Si no pagamos, no te gradúas. Todo tu esfuerzo se va a la basura. Me quedé helada. Era un chantaje. Puro y simple. Me estaban acorralando en Nochebuena,
usando mi educación como rehén para comprar la carrera de su hijo favorito. ¿Me están diciendo que si no dejo que Rogelio me robe, me cortan la escuela? Te estamos diciendo que la familia hace sacrificios, corrigió mi padre, tomando su pluma Montblanc. Firma el papel, Xiomara. Y yo te extiendo el cheque por la matrícula y un poco extra para que te compres ropa decente. Todos ganan. Rogelio consigue su plaza, tú consigues tu título. Miré a Rogelio. Me sonrió, una sonrisa pequeña y arrogante. Sabía que había ganado. Sabía que yo no tenía 50,000 pesos. Sabía que sin el título de maestría, mi carrera estaba acabada. Sentí una calma extraña descender sobre mí. No era resignación. Era la claridad absoluta de quien no tiene nada que perder. Recordé el correo en mi teléfono, el que había llegado justo antes de la cena. El Instituto Karolinska en Suecia. Estimada Xiomara, nos complace informarle que ha sido seleccionada para el programa de doctorado con beca completa. Ellos no sabían. Ellos pensaban que yo seguía siendo la niña dependiente que necesitaba su dinero para sobrevivir. No sabían que mi valor académico ya había sido reconocido por personas que ni siquiera conocían mi apellido. Está bien, dije. La sorpresa en sus rostros fue evidente. Esperaban más pelea, más lágrimas. ¿Cómo? Preguntó mi madre. Dije que está bien. Caminé hacia el escritorio. Tomé la pluma de la mano de mi padre. Esa es mi niña, dijo papá, relajando los hombros. Sabía que entrarías en razón. Es lo mejor para todos. Firmé el documento. Mi firma fue firme, sin temblores. Xiomara Salazar. Un nombre que pronto dejaría de pertenecerles. Papá arrancó el cheque de la chequera y me lo tendió con una sonrisa triunfal. Aquí tienes. 50,000 pesos. Considéralo un regalo de Navidad. Tomé el cheque. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón, junto a mi teléfono. Gracias, papá. Feliz Navidad, Rogelio. Felicidades por tu artículo. Me di la vuelta y salí del despacho sin mirar atrás. Escuché cómo empezaban a reírse y a servirse más tragos, celebrando su victoria, celebrando cómo habían gestionado la problema. No tenían idea de que acababa de firmar su sentencia de muerte social. Subí las escaleras hacia mi habitación. No sentía las piernas. Entré, cerré la puerta con seguro y me recargué contra ella, respirando agitadamente. Miré el reloj. 11:15 de la noche. Faltaban 45 minutos para la medianoche. 45 minutos para que el niño Dios naciera y para que la doctora Xiomara Salazar naciera también. Saqué mi laptop de debajo de la cama. La abrí. La luz de la pantalla iluminó mi cara en la oscuridad. Ahí estaba la carpeta, Proyecto Justicia. Abrí mi correo electrónico. Redacté un nuevo mensaje. Para Comité de Ética, Consejo Nacional Médico, Editor en Jefe, Revista Nacional de Medicina Interna, el decano de la Facultad de Medicina, Universidad Anáhuac. CC, Licenciado Vargas, Despacho Jurídico. Asunto, evidencia irrefutable de fraude académico y riesgo a pacientes, Dr. Rogelio Salazar. Adjunté los archivos. Bitácoras de laboratorio originales con fechas de hace 2 años, metadatos verificables. Capturas de pantalla de los correos donde Rogelio admitía no entender los conceptos básicos. El análisis comparativo donde mostraba que Rogelio había alterado los datos de dosificación para que los resultados parecieran más prometedores, creando un protocolo potencialmente letal para pacientes reales. El cursor parpadeaba sobre el botón Enviar. Miré alrededor de mi habitación. Las paredes beige, los muebles viejos que eran las obras de cuando redecoraron el cuarto de Rogelio. Esta no era mi casa. Nunca lo había sido. Configuré el envío programado. Enviar a las 8 de la mañana, 25 de diciembre. Feliz Navidad, familia, susurré. Y presioné, programar.
Después de programar el correo, la adrenalina dio paso a una eficiencia fría y mecánica. No podía estar aquí cuando esas bombas detonaran. Sabía cómo reaccionaría mi padre, con violencia verbal y quizás física. Sabía cómo reaccionaría mi madre, con manipulación suicida. Necesitaba estar lejos, intocable. Saqué mi maleta grande del fondo del armario. No la llené con todo. Dejé atrás los vestidos que mi madre me había obligado a comprar para eventos sociales, los zapatos de tacón que odiaba, los regalos genéricos que me habían dado a lo largo de los años. Solo empaqué mis jeans, mis suéteres de lana, mis libros de referencia, mi laptop y el disco duro externo con toda mi vida intelectual. Y el pequeño microscopio de juguete que mi tía Remedios me había rescatado de la basura cuando papá lo tiró. Ese se venía conmigo. A las 3 de la mañana, la casa estaba en silencio. Los ronquidos de mi padre retumbaban desde la habitación principal. Rogelio seguramente estaba desmayado en su cama, soñando con su futuro glorioso. Me vestí con ropa cómoda para viajar. Escribí una nota rápida en una hoja de cuaderno. No me fui porque no los quiera. Me fui porque ustedes nunca me quisieron a mí, solo querían una empleada y un escalón para Rogelio. Quédense con el crédito. Quédense con la casa. Yo me quedo con mi dignidad. Saqué el cheque de 50,000 pesos de mi bolsillo. Lo alicé sobre la nota, encima de mi cama perfectamente tendida. No lo rompí. Dejarlo ahí, intacto, era el mayor insulto posible. Les estaba diciendo que su dinero, su herramienta de control más poderosa, no tenía valor para mí. Bajé las escaleras con la maleta en brazos para no hacer ruido. En la sala, las luces del árbol de Navidad seguían parpadeando. El nacimiento de porcelana brillaba en la penumbra. Me detuve un segundo frente a la figura del niño Jesús. Lo siento, susurré, no sabía a quién. Pero se acabó. Abrí la puerta principal. El aire frío de la madrugada de la Ciudad de México me golpeó la cara. Olía a pólvora quemada de los cohetes de anoche y a frío. Olía a libertad. Un Uber me esperaba en la esquina. El conductor, un señor mayor con bigote amable, me ayudó con la maleta. ¿Al aeropuerto, señorita? ¿En Navidad? Sí, respondí, subiendo al auto y mirando por última vez la fachada de la casa que había sido mi prisión. Al aeropuerto. Tengo un vuelo que tomar. Pues vámonos. Que tenga buen viaje. El auto arrancó, alejándose de las calles silenciosas de Polanco. Mientras veíamos las luces de la ciudad pasar, saqué mi teléfono y extraje la tarjeta SIM. La partí en dos y la tiré por la ventana. Estaba desconectada. Estaba sola. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Tenía un vuelo a las 7 de la mañana con escala en Frankfurt y destino final Estocolmo. Para cuando mi familia despertara para el recalentado, yo estaría cruzando el Atlántico. Cerré los ojos y me permití dormir un poco en el asiento trasero. Soñé con nieve. Soñé con un laboratorio blanco y limpio donde nadie me gritaba. 8:30 de la mañana, 25 de diciembre. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales del comedor, iluminando los restos de la cena de anoche. Mi madre, Lucía, bajó las escaleras con una bata de seda, frotándose las sienes. La resaca del champán la tenía de mal humor. Xiomara. Gritó hacia la cocina. El café. ¿Por qué no huele a café todavía? Nadie respondió. Xiomara. Insistió, entrando a la cocina. Estaba vacía y limpia, tal como la había dejado yo. Inútil, masculló. Seguro sigue dormida. Héctor bajó poco después, con el periódico bajo el brazo, buscando su desayuno. ¿Dónde está la niña? Tengo hambre. Sigue acostada. Voy a subir a levantarla. Qué falta de respeto en Navidad. En ese momento, Rogelio apareció. Llevaba su pijama de seda, pero su cara estaba demacrada. Tenía el teléfono en la mano y miraba la pantalla con el ceño fruncido, confundido. Papá,
El wifi está lento. Me están llegando notificaciones raras pero no cargan bien. Es Navidad, la red se satura, gruñó Héctor. Siéntate. Tu madre va por Xiomara. De repente, los teléfonos de los tres empezaron a sonar. No llamadas. Notificaciones. Una tras otra. Ping. Ping. Din. Vas. Era una cacofonía digital que rompió la paz de la mañana. Rogelio desbloqueó su pantalla. El primer correo se abrió. El color drenó de su rostro tan rápido que pareció que se iba a desmayar. Se agarró del respaldo de una silla. ¿Qué pasa?, preguntó mi padre, viendo la reacción de su hijo. ¿Quién se murió? Papá, la voz de Rogelio era un hilo. Papá, mira esto. Héctor le arrebató el teléfono. Leyó el remitente, Consejo Nacional Médico. Asunto, suspensión inmediata y apertura de investigación. Héctor leyó en voz alta, su voz pasando de la incredulidad a la furia. Doctor Salazar, hemos recibido evidencia documental exhaustiva que indica plagio masivo en su artículo pendiente de publicación, así como falsificación de datos clínicos que ponen en riesgo la salud pública. Se le ordena presentarse ante el comité disciplinario mañana a primera hora. Su licencia provisional queda suspendida. ¿Qué es esto?, gritó Héctor. ¿Quién mandó esto? Hay más, dijo Rogelio, deslizando el dedo con pánico. La universidad. El hospital. Todos recibieron el mismo paquete de pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Mi madre bajó corriendo las escaleras, alarmada por los gritos. ¿Qué está pasando? Alguien nos denunció. Héctor estaba rojo de ira. Alguien filtró los datos de la tesis. Rogelio se dejó caer en la silla, temblando. Fue ella, susurró. Tiene que haber sido ella. ¿Quién? Xiomara. Gritó Rogelio, con los ojos desorbitados. Ella tenía los originales. Me dijo anoche que eran sus datos. Voy a matarla. Bramó Héctor, subiendo las escaleras de 2 en 2, seguido por Lucía. Irrumpieron en mi habitación. La puerta estaba sin seguro. Xiomara. Levántate ahora, M. Se detuvieron en seco. La habitación estaba vacía. El armario estaba abierto, mostrando los espacios vacíos donde solía estar mi ropa. La cama estaba hecha con una precisión militar. Y en el centro, sobre la colcha azul, descansaba la nota y el cheque. Mi madre corrió a tomar la nota. La leyó, y sus manos empezaron a temblar. Se fue, susurró Lucía. Se fue, Héctor. Y dejó el cheque. Héctor agarró el papel, lo arrugó y lo lanzó contra la pared. Maldita malagradecida. Traicionera. Después de todo lo que le dimos. Abajo, en el comedor, el teléfono de la casa, la línea fija, empezó a sonar. Un sonido estridente, antiguo, que anunciaba problemas serios. Rogelio contestó, con manos temblorosas. Bueno. ¿Hablo con el doctor Rogelio Salazar? Una voz grave y autoritaria. Habla el doctor Cárdenas, director del Hospital Ángeles. Doctor Cárdenas, yo puedo Cállese, Salazar. No quiero explicaciones. Quiero informarle que no se moleste en venir a su guardia mañana. Ni nunca. Acabamos de revisar los protocolos de dosificación que usted sugirió para el paciente de la cama 304 basándose en su investigación. Si la enfermera no hubiera notado el error de cálculo, habríamos matado al señor Martínez hoy mismo. Sus datos son basura. Y son peligrosos. Pero nuestros abogados se pondrán en contacto con los suyos. Esto es negligencia criminal, muchacho. Prepárese. La línea se cortó. Rogelio dejó caer el auricular. El teléfono colgaba del cable, balanceándose como un péndulo macabro.
Héctor y Lucía bajaron las escaleras. Vieron a su niño de oro, sentado en el suelo, llorando, con el moco escurriendo sobre su pijama de seda. Papá, sollozó Rogelio. Papá, dime que lo puedes arreglar. Paga a alguien. Llama a Vargas. Haz algo. Héctor sacó su celular para llamar a Vargas. Pero vio un mensaje de texto del propio abogado. Héctor, no me vuelvas a buscar. Me hiciste quedar como un idiota ante el consejo recomendando a un fraude. Mi firma se retira de todos tus negocios. Y por cierto, esa hija tuya es más inteligente que todos ustedes juntos. Suerte con las demandas. Héctor dejó caer el teléfono sobre la mesa. Se sentó pesadamente, mirando a su hijo destruido y a su esposa que lloraba histéricamente abrazando un cojín. En algún lugar sobre el océano Atlántico, yo estaba tomando mi primer sorbo de jugo de naranja en clase turista, mirando las nubes. La pesadilla en Polanco apenas comenzaba, pero mi sueño acababa de despegar. El reloj marcó las 2 de la tarde. En México, el 25 de diciembre es sagrado, no por la misa, sino por el recalentado. Es el momento en que tíos, primos y abuelos llegan para acabar con los litros de bacalao y pavo que sobraron de la noche anterior. Es una extensión de la fiesta, usualmente más relajada, donde las corbatas se aflojan y las verdades salen a flote con la ayuda del tequila. Pero en la casa de la familia Salazar, el ambiente no era festivo. Era fúnebre. Héctor intentó cancelar. Le dijo a Lucía que llamara a todos y dijera que teníamos COVID, o influenza, o cualquier excusa. Pero era demasiado tarde. El timbre sonó. Abraham. Trajimos el postre. Era la voz de mi prima Carla, la mona voladora de Rogelio, siempre lista para adularlo. Lucía se secó las lágrimas apresuradamente, se empolvó la nariz roja y obligó a Rogelio a levantarse del suelo. Lávate la cara, le siseó. Ponte una camisa limpia. No vamos a dejar que nos vean así. Abrieron la puerta. Entró una tropa de familiares, tíos ruidosos, primos con niños pequeños, y la tía Remedios, que entró con una mirada de águila, escaneando la habitación inmediatamente. ¿Dónde está la cumpleañera?, preguntó el tío Jorge, refiriéndose a mí en broma, aunque no era mi cumpleaños. ¿O sigue lavando platos? Nadie respondió. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Pasa algo?, preguntó Remedios, dejando su bolso en el sofá y mirando fijamente a Héctor, quien sudaba a pesar del aire acondicionado. Xiomara, se fue, dijo Héctor, con la voz ronca. ¿Se fue? ¿A dónde?, preguntó Carla. ¿Con qué dinero? Si siempre se está quejando de que no le alcanza. Nos robó, intervino Rogelio, bajando las escaleras. Se había puesto una camisa polo, pero no podía ocultar los ojos hinchados y el temblor en sus manos. Se volvió loca, nos robó dinero y huyó. Y antes de irse, hackeó mis cuentas. El silencio cayó sobre la sala. Los tíos se miraron entre sí. ¿Hackeó tus cuentas?, preguntó Remedios, con una ceja levantada. ¿Xiomara? ¿La niña que te configuraba el iPad porque tú no sabías cómo bajar aplicaciones? Es una resentida. Gritó mi madre, perdiendo la compostura. Envió correos falsos al hospital. Está tratando de arruinar la carrera de su hermano por pura envidia. La narrativa estaba siendo construida en tiempo real. Iban a convertirme en la villana, la hija ingrata y mentalmente inestable que atacó al pobre hermano exitoso. Viendo la escena desde mi mente, casi podía admirar su capacidad de negación. Pero entonces, el teléfono de la tía Remedios sonó. Y luego el de Carla. Y el del tío Jorge. No eran correos. Eran las noticias. Oigan, dijo Carla, mirando su celular con la boca abierta. ¿Ya vieron Twitter? ¿Qué?, preguntó Rogelio, palideciendo aún más. Carla levantó el teléfono. En la pantalla había un tuit de una cuenta de denuncias médicas muy popular en México, con miles de retweets.
Urgente, filtran pruebas de fraude masivo en el Hospital Ángeles. Residente roba investigación de su propia hermana, becaria UNAM, y falsifica datos de dosificación oncológica. El Consejo Médico ya investiga. Almohadilla fraude médico almohadilla justicia para Xiomara. Junto al texto, había capturas de pantalla. Mis capturas. Las que yo había enviado. Alguien en la prensa o en los blogs médicos las había filtrado. Internet es rápido, y la furia de la gente contra los nepobabies, hijos del nepotismo, es combustible puro. Esto es mentira, balbuceó Héctor. Remedios tomó su teléfono y leyó en voz alta, su voz clara y cortante. Aquí están las bitácoras originales de Xiomara Salazar, fechadas hace 2 años. Y aquí el borrador de Rogelio Salazar, enviado ayer, con los mismos párrafos copiados y pegados, pero con errores de cálculo en la conversión de miligramos. Remedios levantó la vista y miró a su hermano Héctor. ¿Errores de cálculo? Héctor, ¿Rogelio inventó las dosis? Él es el médico. Defendió Héctor, pero su voz vaciló. Es un peligro. Gritó Remedios. Pudo haber matado a alguien. Y ustedes, señaló a Lucía y Héctor, ustedes lo sabían. Anoche, en la cena, cuando Vargas habló del tema, vi la cara de Xiomara. Vi cómo la callaron. Tú no entiendes, empezó Lucía. Entiendo perfectamente, la cortó Remedios. Entiendo que sacrificaron a la hija brillante para proteger al hijo inútil. Y ahora, todo el país lo sabe. Los invitados empezaron a retroceder. Nadie quería estar asociado con esto. El tío Jorge tomó su abrigo. Creo que mejor nos vamos. No queremos molestar. Pero, el recalentado, dijo mi madre, con un tono patético, viendo cómo su estatus social se desmoronaba frente a sus ojos. Vámonos, niños, ordenó una tía política, empujando a sus hijos hacia la puerta como si el aire de la casa fuera contagioso. En 5 minutos, la casa quedó vacía de invitados. Solo quedó Remedios. Se acercó a Rogelio, quien estaba paralizado en el último escalón. Siempre supe que eras flojo, Rogelio, le dijo con desprecio. Pero no sabía que eras un criminal. Ojalá tengas un buen abogado. Lo vas a necesitar. Remedios se giró hacia Héctor. Y tú, das asco. Xiomara está mejor lejos de ustedes. Si ella me necesita, yo la voy a ayudar. Y no se atrevan a buscarla. La tía salió y cerró la puerta con un golpe seco. El eco retumbó en la casa grande y vacía. Héctor se dejó caer en el sofá de cuero italiano, cubriéndose la cara con las manos. Lucía miraba por la ventana, viendo cómo los autos de sus familiares se alejaban apresuradamente, sabiendo que mañana, el teléfono no sonaría para invitarlos a ninguna fiesta de fin de año. El ostracismo social había comenzado. Enero en México es conocido como la cuesta de enero, un periodo difícil económicamente después de los gastos decembrinos. Pero para los Salazar, no fue una cuesta. Fue un precipicio. La demanda del Hospital Ángeles llegó el 4 de enero. No fue una carta amable. Fue una notificación judicial entregada por un actuario. Reclamaban daños y perjuicios a la reputación de la institución, además de la devolución inmediata de todos los salarios pagados a Rogelio durante su residencia, alegando que obtuvo el puesto mediante fraude documental. Pero eso fue solo el aperitivo. El plato fuerte fue la demanda civil de la familia del señor Martínez, el paciente de hígado. Aunque no murió, la familia argumentó angustia mental severa y exposición a riesgo letal. Al enterarse por las noticias de que su tratamiento había sido diseñado por un impostor basado en datos robados y mal calculados, fueron por sangre. 4 millones de pesos, susurró Héctor, mirando los documentos que su nuevo abogado, uno mucho más barato y menos competente que Vargas, había puesto sobre la mesa. Más los honorarios legales. No tenemos 4 millones líquidos, Héctor, dijo Lucía, al borde de un ataque de nervios. El negocio de importaciones ha estado lento este año. Tendremos que liquidar activos. Primero se fue el BMW de Rogelio.
Lo vendieron a un precio ridículo porque necesitaban efectivo rápido para pagar la fianza, ya que el Ministerio Público estaba considerando cargos penales por usurpación de profesión y fraude. Ver a Rogelio entregar las llaves de su amado auto fue patético. Lloró. Lloró por el coche, no por el daño que había causado. ¿Cómo voy a moverme?, gimoteó. La gente me va a ver en Uber. Cállate, imbécil, le gritó Héctor, perdiendo la paciencia por primera vez en su vida con su hijo dorado. Por tu culpa estamos en la ruina. Deberías estar agradecido de no estar en la cárcel todavía. Luego, vinieron por la casa. La casa de Polanco, el orgullo de mi madre, su castillo de naipes. Estaba hipotecada para financiar el estilo de vida de Rogelio y los negocios de papá. Con las demandas congelando las cuentas bancarias de Héctor, el banco no esperó. Tuvieron 3 meses para venderla antes de que fuera embargada. Tuvieron que malbaratarla. Los muebles de diseño, las lámparas de araña, el nacimiento de Yadró, todo se fue en ventas de garaje humillantes donde los vecinos, esos mismos a los que mi madre intentaba impresionar, venían a regatear por sus posesiones. Señora Lucía, le doy 500 pesos por la vajilla, dijo la vecina del 5B, una mujer a la que mi madre siempre había mirado por encima del hombro. Vale 5.000, respondió mi madre, con la voz quebrada. Tómelo o déjelo. Sé que tienen prisa por irse. Mi madre tomó el billete de 500 pesos. Sus manos, que antes solo tocaban seda y cristal, ahora estaban secas y temblorosas. Se mudaron en marzo. Dejaron la zona exclusiva de Polanco y aterrizaron en un departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores. No es un barrio terrible, pero está lejos del lujo. Es ruidoso, lleno de talleres mecánicos y puestos de comida callejera. El edificio no tenía elevador. Héctor, a sus 60 años, tuvo que subir el sofá por las escaleras porque no tenían dinero para mudanza profesional. Se lastimó la espalda. Rogelio no ayudó, dijo que le dolía la cabeza y se quedó sentado en la banqueta cuidando una caja con sus diplomas enmarcados, esos papeles que ahora no valían nada. La ironía financiera era brutal. El dinero que se negaron a gastar en mi matrícula, 50.000 pesos, era una fracción minúscula de lo que ahora estaban perdiendo. Si hubieran pagado mi escuela y me hubieran respetado, seguirían en su mansión. Su avaricia y su soberbia les costaron 100 veces más. Rogelio intentó buscar trabajo. Pero en la era de Google, su nombre era veneno. Escribías, Rogelio Salazar, y lo primero que aparecía era, fraude, plagio, riesgo sanitario. Ningún hospital, ni siquiera las farmacias de consultorio barato, lo contrataban. Terminó trabajando en un call center bilingüe, vendiendo tiempos compartidos a turistas gringos. Sí, señor, es una oportunidad única en Cancún, decía Rogelio por teléfono, usando ese encanto falso que antes usaba para engañar a sus profesores. Pero ahora, ganaba el salario mínimo más comisiones, y su jefe era un chico de 22 años que le gritaba si no cumplía la cuota. Héctor tuvo que cerrar su importadora. Las deudas legales se comieron el capital. Consiguió un trabajo como gerente de piso en una ferretería grande. Él, que solía dar órdenes desde un escritorio de caoba, ahora tenía que usar un chaleco naranja y lidiar con clientes que se quejaban por el precio de los tornillos. Lucía fue la que peor lo llevó. Sin sus amigas de la alta sociedad, que la abandonaron en el instante en que el escándalo estalló, sin su casa, sin su estatus, se marchitó. Se pasaba los días sentada en el pequeño balcón del departamento, mirando la ropa tendida de los vecinos, murmurando sobre cómo el mundo había sido injusto con ellos. Es culpa de Xiomara, repetía como un mantra. Todo es culpa de ella. Si tan solo se hubiera quedado callada. Nunca entendieron. Ni siquiera en la ruina, entendieron que la culpa no era de quien encendió la luz, sino de quienes se escondían en la oscuridad. Junio en Estocolmo es hermoso. El sol apenas se pone, bañando la ciudad en una luz dorada y perpetua. Estaba sentada en la cafetería del Instituto Karolinska, mirando hacia el parque. Tenía una taza de café negro en la mano y un panecillo de canela, canelbulle, en el plato. Mi laptop estaba abierta,
mostrando los resultados de mi última secuenciación de ADN. Doctora Salazar, me llamó el profesor Lindström, acercándose a mi mesa. Era un hombre alto, canoso, candidato al Nobel, una eminencia mundial. El título, doctora, todavía me sonaba nuevo, aunque técnicamente aún era candidata. Aquí el respeto se otorgaba por la capacidad, no por la jerarquía. Profesor. He revisado su propuesta sobre la síntesis enzimática. Es brillante. La simplicidad del enfoque es lo que la hace elegante. Quiero que lideres el equipo en el simposio de Berlín el próximo mes. Sentí un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el café. Era orgullo. Orgullo propio. Será un honor, profesor. Por cierto, agregó él, el departamento legal de la universidad recibió una carta extraña de México hace unas semanas. ¿De un tal? Héctor Salazar. Me tensé. Mi pasado intentando alcanzarme. Ah, sí. Sí. Reclamaba que tus investigaciones pertenecían a una sociedad familiar y exigía regalías. El profesor soltó una risita. Nuestros abogados les respondieron amablemente que la propiedad intelectual generada aquí pertenece al instituto y a ti. Y les sugirieron que dejaran de acosar a nuestro personal o enfrentarían una demanda internacional. No creo que vuelvan a molestar. Gracias, profesor, dije, aliviada. Xiomara, aquí valoramos la verdad. Tu pasado te hizo fuerte, pero tu futuro es tuyo. No dejes que te arrastren. Cuando se fue, miré por la ventana. Pensé en mi vida actual. Vivía en un estudio pequeño pero moderno cerca del campus. Tenía una bicicleta. Tenía amigos de todo el mundo, una chica de la India, un chico de Brasil, una alemana. Hablábamos de ciencia, de política, de arte. Nadie me preguntaba quién era mi padre. Nadie me pedía que lavara los platos mientras ellos bebían. Ganaba suficiente con mi beca para vivir dignamente y ahorrar. Por primera vez, me compré ropa que me gustaba, no lo que estaba en oferta. Me compré un abrigo rojo de lana, brillante y cálido. Cada vez que me lo ponía, sentía que era un escudo contra mi antigua vida gris. A miles de kilómetros de distancia, en la colonia Doctores, la realidad era muy diferente. Me enteré por la tía Remedios, con quien hablaba por Skype todos los domingos. Están mal, mija, me contó Remedios, tomando un sorbo de su tequila. Tu papá tiene la presión alta, pero no quiere ir al seguro social porque le da vergüenza formarse. Tu mamá está vendiendo pasteles por Facebook, pero se pelea con los clientes si le dicen que están caros. ¿Y Rogelio? Pregunté, aunque no quería saber. Ese es el peor. Lo dejó la novia, esa chica rubia con la que andaba. Ahora se la pasa bebiendo cerveza barata en el sofá, diciendo que es un genio incomprendido, y que el sistema conspiró contra él. Engordó, está calvo, es un desastre. Remedios suspiró. Pero lo que más me duele, Xiomara, es que no cambian. El otro día fui a llevarles despensa, sí, ya sé que les dije que no lo haría, pero son mi sangre, y tu mamá me dijo, ojalá Xiomara nos mandara euros, seguro allá es millonaria y aquí nosotros sufriendo. Siguen pensando que les debes algo. Cerré los ojos. La distancia física era enorme, pero la distancia emocional era infinita. Ellos vivían en un ciclo de resentimiento, yo vivía en una espiral de crecimiento. Tía, le dije, no les digas dónde vivo exactamente. Ni mi número. Nunca, mi niña. Tu vuela. Ellos eligieron cortarse las alas. Colgué la llamada y respiré el aire fresco de Estocolmo. Saqué mi teléfono. Tenía una notificación de un número desconocido de México. Un mensaje de voz. Sabía quién era. La curiosidad, ese vicio de los científicos, me ganó. Le di play. El mensaje de voz se reprodujo con un siseo de estática de fondo. Era la voz de mi madre, pero sonaba diferente. Más vieja. Más rasposa. Ya no tenía ese tono imperioso de señora de las lomas. Sonaba desesperada,
pero con ese matiz manipulador que yo conocía tan bien. Xiomara, hija. Soy mamá. Conseguí tu número por medio de una prima lejana que vio tu perfil en LinkedIn. Hija, tienes que llamarnos. Tu padre está muy enfermo. El estrés, tú sabes. Necesitamos medicinas y el dinero no alcanza. Rogelio está muy deprimido, dice cosas horribles. Xiomara, somos tu familia. Sé que estás enojada, pero ya nos castigaste suficiente, ¿no crees? Ya aprendimos la lección. Dios dice que hay que perdonar. Tienes que ayudarnos. Eres la única que salió adelante. Es tu deber. Llámanos. Te queremos. Te queremos. Esas dos palabras, que había anhelado escuchar durante toda mi infancia, ahora sonaban huecas, como monedas falsas. Me querían ahora que era útil. Me querían ahora que era su salvavidas financiero. No me querían cuando estaba fregando platos. No me querían cuando Rogelio me robaba. Mi dedo se posó sobre el botón de llamar. Una parte de mí, la niña herida que buscaba aprobación, quería marcar. Quería enviarles dinero, resolver sus problemas, ser la heroína. Tal vez entonces me respetarían. Pero luego miré mi reflejo en la pantalla negra de la computadora. Vi a la doctora Xiomara Salazar. Vi a la mujer que había sobrevivido. Si les enviaba dinero ahora, volvería a la misma dinámica. Me convertiría en la proveedora, y ellos seguirían siendo los parásitos emocionales. Rogelio nunca asumiría su responsabilidad si yo lo rescataba. Mis padres nunca entenderían el daño si yo amortiguaba su caída. Marqué el número. Sonó 2 veces y contestaron de inmediato, como si hubieran estado mirando el teléfono. ¿Xiomara? Era mi madre. Lloraba. Hija. Gracias a Dios. Sabía que llamarías. Sabía que no eras mala. ¿Cuándo vienes? O mejor, ¿puedes hacer una transferencia? Te paso la cuenta de tu tía, porque las de papá están embargadas. Mamá, escúchame, dije. Mi voz no tembló. Era firme, tranquila, fría como el hielo de los glaciares nórdicos. No voy a volver. Y no voy a enviar dinero. ¿Qué? La voz de mi madre se endureció instantáneamente. Pero tu padre. Papá tiene manos. Rogelio tiene manos. Pueden trabajar. Yo trabajo desde los 18 años y nunca les importó. Eres una desnaturalizada. Gritó mi madre, la máscara de dulzura cayendo instantáneamente. Vives como reina allá mientras nosotros nos pudrimos. Es tu obligación. No, mamá. Mi obligación era conmigo misma. Mi obligación era no dejar que me borraran. Ustedes apostaron todo a Rogelio. Apostaron su casa, su honor y a su hija. Y perdieron. Asuman su pérdida. Si cuelgas este teléfono, no tienes madre. Amenazó ella. Mamá, dije suavemente, yo dejé de tener madre la noche que me pediste que firmara ese papel para proteger a un ladrón. Esa noche, me quedé huérfana. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio de shock. Adiós, Lucía. Espero que encuentren la paz. Porque yo ya encontré la mía. Corté la llamada. Luego, entré a la configuración y bloqueé el número. Bloqueé los correos. Bloqueé todo rastro de ellos. Me quedé sentada unos minutos, sintiendo como mi corazón latía fuerte. Pero no era dolor. Era liberación. Era como soltar una mochila llena de piedras que había cargado durante 26 años. Me levanté, tomé mi abrigo rojo y salí al parque. El aire era fresco y limpio. Un grupo de estudiantes estaba jugando frisbee en el pasto. El mundo seguía girando. Y yo era parte de él, por mis propios méritos. A veces me pregunto si fui demasiado dura. La sociedad, especialmente la nuestra,
nos enseña que la familia es sagrada, que la sangre es más espesa que el agua, que uno debe perdonar todo, porque son tus padres. Pero he aprendido algo en el laboratorio: cuando una célula está corrupta, cuando empieza a devorar a las células sanas a su alrededor, no la alimentas. No la cuidas. La extirpas. Para que el organismo sobreviva, el cáncer debe irse. Mi familia era mi cáncer. Su amor estaba condicionado a mi sumisión. Su aceptación estaba condicionada a mi invisibilidad. Hoy, soy la doctora Salazar. Tengo una patente en trámite para un nuevo método de detección temprana de daño hepático. Irónicamente, el mismo campo que Rogelio intentó robar. Pero mi trabajo salva vidas de verdad, no en papel. Me han dicho que Rogelio sigue en el call center. Que ha empezado a ir a Alcohólicos Anónimos, obligado por una orden judicial después de una pelea en un bar. Tal vez toque fondo y se convierta en una persona decente algún día. Tal vez no. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi padre sigue trabajando en la ferretería. Dicen que se ha vuelto más humilde, que ya no habla de sus grandes negocios. Mi madre sigue amargada, pero ha tenido que aprender a cocinar para vender, algo que antes consideraba trabajo de sirvientas. En cierto modo, la vida los puso en el lugar que despreciaban, y ahí es donde están aprendiendo lo que realmente cuesta ganarse el pan. La tía Remedios vino a visitarme el mes pasado. Lloramos, reímos y bebimos aquavit. Ella me trajo fotos de mis abuelos, las únicas que quería conservar. Hiciste lo correcto, mija, me dijo mientras mirábamos la aurora boreal. Rompiste la cadena. Tus hijos, si decides tenerlos, nunca sabrán lo que es ser el segundo plato. Nunca sabrán lo que es ser invisibles. Y tiene razón. La venganza no es destruir al otro. La venganza real, la más dulce, es ser feliz. Es tener éxito sin deberle nada a nadie. Es mirarse al espejo y ver a alguien íntegro. Ellos se quedaron con sus mentiras y sus ruinas. Yo me quedé con la verdad. Y la verdad, como dice la Biblia y como prueba la ciencia, es lo único que realmente te hace libre. Gracias por escuchar mi historia. Sé que muchos pensarán que fui cruel al dejarlos en la calle. Otros dirán que fue justicia divina. Pero quiero preguntarte a ti. ¿Alguna vez te han pedido que te sacrifiques por el bien de un familiar que no haría lo mismo por ti? ¿Dónde trazas la línea entre la lealtad familiar y el respeto a ti mismo? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Y si esta historia te hizo sentir algo, por favor dale like y suscríbete al canal. Aquí contamos las verdades que otros callan. Hasta la próxima.